ni muy bajo ni muy alto. Pero indio da. Sí. Bueno, a ver, casting indio. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Entrevistas, humor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, artes. Un programa hecho con cable, no sé, con un productor, un locutor, un micrófono, lo decir, con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Mis amores refugié en el arcón del amor propio. Al soberbio todo es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. Hola, ¿cómo están? Nos juntamos otra vez en Mundo Original. Tuve unos días con problemas personales, tengo a mi mamá un poquito enferma, así que la semana pasada no pude concurrir, pero los chicos acá han repetido algunos de los mejores programas que hemos dado. Hoy nos visita Alexis Holzman y Juana Camarini. Alexis es director del Museo del Mate, nos ha acompañado otra vez y hoy lo volvimos a invitar para, bueno, contar las novedades y ver un poco la historia del mate. ¿Cómo estás, Alexis? Bien. Bueno, ya
en la segunda edición, podríamos decirle, Sí, de claro. alguna forma. Así que hoy también tenemos un montón de data nueva, historias interesantes para contar. Obviamente todo relacionado al mate. Así es. También está con nosotros Juana Camarini, que es una asistente, digamos, incondicional del museo. Ya ustedes podrán ver el CV de Juana mientras charlamos. Bienvenida, Juana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tenemos para hablar hoy? Contanos las últimas novedades en el museo. Sé que están trabajando a full, y la verdad que los felicito, y tuvieron mucho éxito en la última presentación, así que quiero que me cuentes el desarrollo que se logró en este tiempito en que no nos vimos. Bueno, pasaron muchas cosas y bueno, entre ellas muchas cosas lindas como el Mundial de la Yerba Mate. Sí. Fue la primera edición, la inauguración del Mundial de la Yerba Mate, que no tengo duda que se va a llevar a cabo acá, digamos, Para a muchos siempre. años más, claro. Sí, para siempre. Y bueno, tocó ser la sede acá en Buenos Aires, en el mismo Museo del Mate. Qué bien. ¿Y quiénes se presentaron en la propuesta? Bueno, en la propuesta principalmente la llevó a cabo Martín Gómez, un ingeniero químico Sí. que bueno, estudia y tiene mucha pasión por la yerba mate, junto a Nicolás y Marcos, que son los que lo acompañaron en el proyecto. Y bueno, junto con el Museo del Mate, dijimos, bueno, esta va a ser la sede en donde va a comenzar todo. Y de ahí, bueno, esperemos que siga siendo un éxito. Que camines, claro que sí. Lo cual sorpresivamente lo fue, vinieron más de 4.000 personas. Y bueno, el museo estaba explotado, llenísimo. Me imagino. Todas las yerbateras se presentaron, los dueños, los gerentes comerciales, es decir, era más como una especie de comunidad. Claro. Más que otra cosa, una comunidad del mate. ¿Fue regional o fue exclusivamente de Argentina? Fue mundial. Mundial. Ay, qué Fue bueno. mundial. De ¿Quiénes hecho, participaron? Bueno, de hecho, digamos, muchas yerbas eran marcas europeas, que obviamente las marcas se venden allá y bueno, tienen su marca en esos lados, pero obviamente viene de acá de Misiones o del sur de Brasil o Claro. en el noroeste de Paraguay. Bien, bien. Ha sido una gran experiencia. Juana, ¿qué te dijo toda esta gente que nos visitó? Fue una locura y fue como lo mismo que mencionó Alexis. Fue un mundial, o sea, realmente fue, por un lado, un certamen a nivel Sí. técnico y por el otro lado fue un gran encuentro Claro. encuentro cultural. Teníamos gente presente Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, ¿no? Como a nivel sudamericano. Sí. Y era hermoso porque era escuchar acentos de todos lados, todos Claro. tomando mate por todos lados, probando como... fue como al mismo tiempo que sucedía en el Mundial, era una mateada gigante. Qué bárbaro. Así que qué fue muy interesante. lindo que eso sucediera y dentro se del dio museo. eso, ¿no? De la fraternidad entre los grupos. ¿Se integraron? Sí, además, la verdad, obviamente, se sentía como un clima de celebración porque más allá de esto, de ser un certamen que no era un certamen entre competencia de marca, sino como un certamen donde tu propia marca de yerba, en cada caso, competía con sí misma. O sea, te iban a dar una devolución o un puntaje. Y el resto de personas que quizás o tenían yerbateras o tienen matebar y que trabajan con algo relacionado al mate, se iba dando como un intercambio de celebración de que se estaba realizando por primera vez el Mundial y era un punto de encuentro ¿Y quién de gente gana matera. ahí? ¿Quién gana en este mundial? Fue en realidad, para decirse así, es todo seleccionado, hubo más de 25 jurados de distintos países, ingenieros en alimentos, biotecnólogos, sommeliers de vino, porque tiene la parte sensorial, sommeliers de yerba mate, como por poner ejemplos, Claro. ¿no? Y era una cata ciegas, con muestras que estaban codificadas, y cada jurado le iba dando, o en mesa de jurados, le iba dando una devolución, ¿no? Un puntaje. Claro. Y había 4 tipos de puntaje, que era bronce, plata, oro y gran oro.
y dependiendo, ¿no? Vamos a decirle, del 1 al 10, dependiendo de si a tal muestra le dieron, entraba en categoría bronce. Entonces, en bronce hubo muchas que tuvieron el bronce, puntaje bronce, muchas que tuvieron en plata, y así lo mismo hasta gran oro. Claro, claro. ¿Qué piensan que dejó para la experiencia del museo este encuentro? No, bueno, lo que dejó fue en principio una exposición total, porque estábamos viendo por el grupo y salíamos en todos los canales, Claro. bueno, las noticias, Sí, sí. Mundial del Yerba Mate. Y bueno, nada, una posición en la que nos deja también como museo hoy en día como algo, un centro muy importante culturalmente. Yo creo que ya estamos representando el mate a nivel mundial, digamos. Obvio, sí. Por toda la cantidad de cosas que pasaron y la gente que decidió apostar a eso también. Claro. Cuéntenme alguna historia del mate. A ver, ¿qué podemos contar a la gente a través de los años, desde que adoptamos el uso del mate? ¿Qué cosas han sucedido alrededor del tema? Y se ha transformado muchísimo. Primero nosotros, el mate, por ejemplo, como lo conocemos hoy, con determinados elementos, con agua caliente, no siempre se tomó de la misma manera, Claro. ni fue el formato de la infusión original. Principalmente, en realidad, los pueblos guaraníes, la infusión era en frío, la bombilla no existía, se filtraba Claro. con los dientes, Claro. y a partir de intercambios culturales, como pueden surgir con los jesuitas, empiezan a haber un montón de modificaciones culturales que va a seguir transformándose, por ejemplo. Claro, claro. ¿Y qué pensás que nos ocurrió a nosotros? ¿Cuándo se le incorporó el tema del agua caliente, de la compañía constante? Porque el mate en determinadas regiones del país se toma en determinados horarios. Pero nosotros hemos tenido la experiencia de tomar todo el día mate, cuando Claro. tenés ganas, Sí. ¿no? Y a veces lo tenés ensillado en la cocina esperando un ratito para cebarte uno. Uno le dice, mucha gente extranjera pregunta, ¿cuántas veces toman mate al día? Y le decís, ¿qué se toman? Preparan uno y se lo toman. No, te preparas antes del trabajo, Claro. en el trabajo a la mañana, y dice, todo el día sí, le digo, casi intravenoso, le digo, que te nos falta la bolsita puesta Sí, y sí. la llevas a pasear. Claro que sí, claro que sí. Y vos contame cómo lo viviste desde la dirección del museo, cómo fue organizar esta recepción tan importante. No, bueno, fue algo obviamente que nos superó con creces en cuestión de la magnitud que tiene Claro. y los pocos meses que llevamos acá como museo. Pero bueno, sí, sin embargo se dio desde un punto de vista, yo creo, más emprendedor y con ganas de hacer, de accionar cosas. Claro. De sobre todo, yo valoro mucho la innovación. Y, por ejemplo, el Mundial de la Yerba Mate también es, así como el museo, innovación total. Claro, claro. Y bueno, en ese aspecto, Perdón, chicos. No, por favor. Por lo menos lo que yo pienso es que se pueden hacer un montón de cosas más, incluso. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué es lo que apareció en el museo, en este evento, y qué pensás que se puede proyectar? Y han aparecido muchas cosas. El problema es que obviamente hay que hacer un balance entre los recursos que tenemos ahora mismo y el potencial que podemos llegar a alcanzar, el cual es gigantesco. Y estamos hablando más de una visión a nivel mundial, de tener el mate en todos los lados del mundo. Claro. Que es algo que bueno, que no, por ahora no se dio nunca. Y puede ser instaurarse como la tercera o la cuarta bebida más influyente del mundo, Sí. creo yo. Yo, si dejo de toser, les voy a poder contar algo. No. Hace unos años hice una nota en La Cachuera y ellos estaban exportando gaseosa de mate a Rusia.
no sé si continúan con ese negocio, hace rato que no tomo contacto con ellos, pero sí, la posibilidad es enorme de nuevos negocios. Bueno, Juana, vos sos guía de turismo. Sí. ¿Cómo te organizas en este campo? ¿En el campo en general o dentro del museo, me decís? Dentro del museo, nosotros nos dedicamos a lo que es hacer todo el recorrido histórico, ¿no? Desde cómo comienza la infusión, quiénes son los primeros que justamente empiezan a utilizar a la protagonista de la infusión, que es la planta de yerba mate, y los cambios que van a ir sucediendo a través de la historia hasta llevarlo al consumo actual o las particularidades, tradiciones, folclore que uno puede decir que tiene, o ritual, ¿no? que uno tiene, costumbre que uno tiene en la actualidad. Y obviamente uno se tiene que parar dependiendo de a quién está enfrente. Una cosa es poder hacerle un recorrido guiado a una persona que es o argentina o de países limítrofes que son consumidores de mate y que hay un conocimiento previo, ¿no? Que hay algo que ya está asociado. Chicos, les voy a pedir, voy a hacer un cortecito. Sí, obvio. Me tengo que acomodar la voz un segundo. Por favor. Vamos con un corte, chicos, un tema, lo que tengamos a mano, y me dan aire. Gracias. Última la noche. Que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, si no sabes alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Florcita traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo que inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, ciego barbero, me diste el señuelo que te puse a ti. Imaginé que editando la ley, en tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley, puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Bueno, sin tos seguimos hablando. Te vuelvo a consultar, dale. Juana. El trabajo que vos haces en este tipo de eventos y en la vida habitual del museo, ¿en qué consiste y cómo lo desarrollas? Y nosotros esto realizamos justamente todo lo que es el recorrido histórico, ¿no? En un día, o sea, en el trabajo normal, no justamente en el mundial, de hacerte un recorrido histórico desde el principio de la infusión, su desarrollo, hasta los rituales actuales, ¿no? O el vínculo actual con la infusión, y particularidades, anécdotas, datos de color, cosas que creemos y que las tenemos asociadas, pero más o menos, que chamullamos un poco, cosas que creemos que decimos, por ejemplo, por poner un ejemplo, la mateína, por ejemplo, ¿no? Que decimos que tiene, y ir añadiendo como datos de color y que esto que te decía, que tiene que ver con, obviamente uno tiene que enfocar
justamente a qué público, ¿no? Está, una cosa es un público argentino, sudamericano, que quizá consume mate y que tiene una relación, tiene un conocimiento, y a una persona extranjera que hay que empezar, es como una historia hacia atrás, digamos, ¿no? Desde cero. Claro, ubicarlas, explicarle qué es y hacerle tiene, probar un mate, tal cual, ¿no? ¿por qué tiene tal importancia para nosotros? Claro. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo consumimos? ¿Qué elementos tiene? ¿Dónde crece esta planta? Claro, claro, hay montones de detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se aborda una anécdota sobre historia del mate? Por ejemplo, ponerte un ejemplo que me surge, ¿no? En una persona extranjera que dice, nosotros los vemos, llegamos acá y los vemos que están tomando mate en la calle. Sí. Y lo que llama muchísimo la atención es que el mate se comparte. Y que depende de donde uno venga, compartir una infusión no es algo natural, por ejemplo. Sí. Y sobre todo pasar el mate con la bombilla, claro, que todos toman. Claro. Eso llama mucho la atención. Claro. Sí, sí. Y obviamente, qué sé yo, por decir, en Europa puede ser algo, digamos, en tipo de personalidad, hay cierta distancia. Entonces esta cuestión de compartir puede llamar muchísimo la atención y generar como... ¿Qué es esto? ¿Por qué lo comparten? Claro. Pero cuando uno quizás pone el contexto de por qué se comparte o qué simboliza compartir. ¿Qué simboliza? A ver. Hoy en día podemos decir que es un símbolo de amistad, de camaradería, de unión. Es una forma de hacer sentir integrado, hacer sentir parte. Es una forma de enlazar, ¿no? Con alguien. Justamente ofrecer un mate. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la reacción del extranjero? ¿Se animan a compartir o quedan en lo individual? Va a depender mucho. Obviamente, por ejemplo, si vienen grupos de amigos y dependiendo de la nacionalidad, se le preparará, si no se anima, cada uno a compartir. Y cuando uno le explica si es pareja o... Claro, eso no es más fácil. Ya está. Claro. ¿Y qué historias del mate nos pueden traer? Historias históricas, ¿no? A ver, ¿cómo se cuenta la historia del mate? ¿Qué peculiaridades y qué cosas diferentes a esta época se plantean? Por ejemplo, por poner, hay miles, por una, ¿no? Como el mate, y citado obviamente, acá que lo quiero a referir a Martín Gómez, que es esto que comentaba Alexis, que fue como la parte directiva del Mundial de la Yerba Mate. Él escribió un libro que se llama La Yerba Mate, mitos, verdades y chamullos, que tiene muchísimos datos de color, y él en una parte, por ejemplo, relata que el mate tuvo, por ejemplo, un lenguaje obviamente perdido de cortejo. Ah, mirá. La mujer, obviamente estamos hablando de otra época, no estaba la frontalidad que hoy uno puede tener, podía, a partir de cómo se va el mate en las grandes ciudades, hacerle entender a ese hombre si correspondía con lo que, digamos, con lo que este hombre proponía o no, ¿no? Claro. Si lo aprobaba o lo rechazaba. Claro. Vamos a decirlo así. Sí. Como por decirte, el mate dulce significaba amistad. Mate muy dulce o más exageradamente dulce lo estaba autorizando a este hombre a que hablara con sus padres para pedir su mano. Ah, mira. Por ejemplo, mate con agua caliente significaba amor. Ahora, con agua hirviendo ya pasabas al odio. O sea, unos grados de diferencia ya lo odiabas. Claro. Y, por ejemplo, mate se mezclaba la yerba con hebras de té, indiferencia. Obviamente es un código que se fue perdiendo, ¿no? Pero bueno, en su momento tenía justamente un peso, ¿no? Había un lenguaje dentro de... Qué interesante, ¿no? El tema es lo que puede llegar a interpretar ese hombre claro, a su conveniencia, ¿viste? Claro. Claro, puede decir, no, bueno, tan caliente no estaba. Estaba muy dulce. No. Estaba bastante dulce. El que no era perceptivo moría. Claro, tal cual. Se prendía fuego. Bueno, ¿y lo disfruta la gente cuando les cuentan estas historias? Sí, porque a veces pasa que lo digo desde mí misma, ¿no? Obviamente, uno sabe tomar mate. Claro. Sabemos tomar mate, sabemos lo que hacemos, a qué hora, pero después hay todo un mundo por detrás, desde lo histórico, desde lo, vamos a decirle, de marco más químico, científico, como
procedimientos. Entonces, hay un mundo detrás. Claro, no es claro. simplemente una infusión, y si uno siempre ahonda, hay un mundo detrás. Seguro. Yo lo que percibo es que es una cuestión social. Nos fraterniza, digamos, nos ayuda a fraternizar, no importa con quién, a lo largo del tiempo, gente grande, los chicos, amigos, gente del exterior, se van integrando en nuestra manera de ser una vez que nos van aceptando, y terminamos todos en una gran cofradía de materos, ¿no? A mí también me trae problemas el tema de compartir después de la pandemia, Claro. porque antes no me interesaba para nada, pero después de la pandemia me quedó como esa historia de prestarle atención. Uno en familia no tiene ese problema, pero compartir con el afuera es más cuestionable, ¿no? Claro. En este momento. Ustedes además dentro de las actividades del museo hacen una especie de degustación, hay un sommelier, y ¿qué realizan allí? ¿Cómo le explican a la gente qué es lo que aprenden? No, bueno, eso, nada, es como que principalmente se intenta, como dijo Juana, romper el choque cultural, Claro. desde a preguntarle a los turistas si quieren compartir el mate o no. Claro, Que ahí tenés desconocidos, te van a decir que no. claro, Familiares y claro, amigos, sí. claro. Y después se le explica más, no tanto desde el lado histórico y también mezcla con lo cultural, junto con el trabajo que también hace Juana, pero se toma más desde el lado de la experiencia de tomar el mate y Claro. adquirir el sabor y gusto, entender lo que claro. está tomando. Claro, claro. ¿Se prueban distintos tipos de yerba? Sí, ¿Qué- exactamente. ¿Qué tipos de yerba existen? Y depende, la planta siempre va a ser no utilizada la misma, pero la molienda te va a cambiar el sabor, de más gruesa como una canchada a moliendas más finas como por ejemplo la uruguaya o incluso la del sur de Brasil. Los procesos de secado, hay distintos Claro. procesos de secado, hay un tipo de secado que se llama barbacoa, que le das una cierta impronta ahumada a la yerba mate. Entonces los chicos en lo que es la parte de... Nosotros le llamamos acá pulpería, pero bueno, le decimos mate bar para un extranjero que no Claro. sabe a qué uno Sí, dice pulpería, ¿de qué me estás claro, hablando? claro. Los chicos son sommeliers de yerba mate, entonces hacen un trabajo de... no solo es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a turista en este caso, aprender a cómo, por qué se prepara de determinada manera o por qué esta técnica es la indicada o la Claro. recomendada para armar y que te dure más tiempo el sabor, sino aprender desde todo un proceso de tal proceso de secado o tal te va a dar de esto, prueba, fíjate por qué le sentís esto, bueno, fíjate con esta temperatura a tal molienda, con este proceso de secado o tal elemento químico, van desde lo químico, desde lo olfativo, desde el gusto, ¿no? Como Claro, es sumamente sensorial y acompañado, guiado, y el por qué, entender el por qué Sí. uno toma lo que está tomando, ¿no? Como podríamos decirle como una especie de, como sucede con el vino, bueno, Claro, esto se puede exactamente, trasladar y, claro. y no, o sea, es Y ponerlo es en como valor. los tés Exacto, también, ¿no? exactamente. Que también existe todo un rito, hay sommeliers de té, se preparan mezclas especiales. Claro. Es muy interesante también. Nosotros somos grandes productores de yerba mate, y no solo para consumo, sino para exportación. Y lo que tenemos es un negocio que tiene que darse a conocer, porque es para adentro, ¿no? El tema. Todos sabemos acá en Argentina de qué se trata, pero transmitir esto del Mundial a mí me pareció fantástico, la verdad. Creo que va a ayudar a la difusión y al interés en los nuevos negocios que hablabas vos, Alexis. Pensemos en qué negocios se podrían armar a partir de esta difusión y de esta actividad en especial, que es un mundial, ¿no? Sí, obvio. Vos lo que en realidad se puede armar, ya se está armando de cierta forma. De hecho, el otro día estábamos hablando que, bueno, a colación con esto que
que comentabas del energizante de yerba mate, Claro. Barron Trump, el hijo de Trump, Sí. tiene una marca de una bebida energizante a base de yerba mate. Mirá vos. Sí, sí, en realidad la yerba mate tiene esa función, ¿eh? Ya desde los pueblos originarios que lo utilizaban. En el norte de Argentina, la zona de Misiones, de Corrientes, etcétera, se utilizaba, hay rastros históricos de muy temprano, muy cercanos al descubrimiento, ¿no? Claro. O a la colonización. Claro. ¿Ustedes cómo manejan la parte histórica del producto? Nosotros empezamos desde el principio de quiénes son los primeros que empiezan a vincularse con la planta de yerba mate. Uh-huh. Y tenés desde una tribu nómade que existía más que nada en el sur de Brasil, que eran los Caigán, y que se supone que los guaraníes aprenden de esa tribu nómade, pero una diferencia que vamos a tener es que los Caigán masticaban, no como se mastica la coca. Claro. Pero los guaraníes son los que empiezan a implementarla en formato infusionarla, para extraer en este caso la cafeína. Que obviamente quizás no le podían dar un marco científico, ¿no? Obviamente estamos hablando, pero su aprendizaje era justamente a experiencia corporal. Claro. Y empezar desde ese lugar, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? De dónde se situaban los guaraníes, también entender por qué el mate es, en este caso, en Argentina está declarada como infusión nacional, pero el mate es sudamericano. Sí, ¿no? sí, entonces, es algo compartido, entonces justamente es algo que atraviesa muchas culturas, cada cual tiene su particularidad frente a la infusión, pero es algo que nos atraviesa y cómo se va a ir desarrollando, de cómo pasa la infusión en frío, sin bombilla, cómo pasa a ser caliente, cómo se empiezan a aparecer distintos materiales, porque tradicionalmente uno dice que la calabaza no empieza a ser, porque fue uno de los elementos, no el único, pero sí uno de los elementos principales que utilizaban los guaraníes. Después, cuando se extiende la infusión, qué materiales estaban a la mano en determinada región y se empiezan a fabricar de otros materiales. Como en la industrialización empieza a aparecer otros materiales. Como las clases sociales, distintas clases sociales, iban a utilizar justamente distintos materiales y ese quiebre social nos iba a marcar diferencias. Tengamos en cuenta que cuando se utilizaba el mate antes de la conquista, los territorios no estaban divididos como ahora. Exactamente. Entonces se compartían por regiones. Exacto. Los mismos alimentos, el mismo uso y costumbre de determinados productos. A partir, de la división política de los países, se genera como una separación, pero en realidad sobrevive la tendencia por regiones. Hay regiones en el sur que no tienen tanta costumbre de tomar mate, aunque se ha extendido ya a esta altura, y lo que nosotros nos encontramos constantemente es que cruzando una frontera nos encontramos con el mismo tipo de mate, ¿no? De infusión y tomado de determinada manera, pese a que pertenece geográficamente a otro país. Y ustedes estas cosas las pueden marcar, me imagino, obvio. ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Y decime, ¿qué tendencia ves en el público que habitualmente los visita? Sobre todo al posible nuevo consumidor. Tendencia, perdón que pregunte, ¿en qué sentido en tendencia? Tendencia en adoptarlo, en rechazarlo, Hay gente que le gusta y se va y se lleva su paquetito diciendo, bueno, me llevo todo preparado el kit, me lo llevo a mi casa, ¿no? Me lo llevo o te preguntan muchas veces ¿vos crees, no sé, cómo decir, vos crees que en México voy a conseguir yerba mate cuando se me acabe? Y mira, si no conseguís en una tienda de alguien que venda productos latinos, busca a alguien o uruguayo o argentino que encuentre que seguro tienen algún punto de donde ellos consiguen, ¿no? Como por decir una nacionalidad. Sí. En todos lados hoy hay tiendas argentinas, chicos, donde se consiguen los productos más comunes, ¿no? Que son comunes para nosotros, que a lo mejor en otros países no. Con relación a la difusión en las escuelas, por ejemplo, ¿ustedes han pensado en ampliar las visitas guiadas hacia la cultura
escolar, digamos, ¿no? Incorporarlas como con actividades o algo así. Sí, bueno, de hecho Juana ya tuvo, por ejemplo, la visita guiada con la escuela Pepperdine, ¿era? Hubo varias, ahora me acuerdo una, Silos de Cañuelas, por ejemplo, Sí, un grupo claro. muy Del grande de interior. chicos que vinieron, sí. Claro, es importante eso. ¿Por qué es importante? Ustedes díganme qué resaltarían de esta visita para transmitir a las escuelas. Es, primero, obviamente no sé, lo ves, antes o antiguamente quizás el mate estaba mucho más relacionado como, aprendías a tomar mate con tu familia, Claro. pero estaba más bien considerado una bebida más de adulto, ¿no? Como que el Claro. mate era más de adulto. Y hoy también hay hay un auge muy grande con los jugadores de fútbol, Claro. que los ven tomando mate y chicos de distintas edades quieren tomar mate, ya se deja tomar mate en la escuela, Sí, en sí, muchas sí. escuelas, Sí, que antes sí. no era tan común, Claro. y tienen un montón de conocimiento. Han venido hasta, me acuerdo, Pero chicos, a hay hacer bebés que degustación, toman- chiquitos. hay bebés que toman mate ya. Sí. Sí, sí, sí. Porque es sana, es una bebida sana que da potencia, energía, y después los padres se quieren matar. Porque los chicos están repilas. Mucha energía. Claro, están repilas y ellos Sí, sí. tirados. Mucha cafeína también. Mucha cafeína, claro. Bueno, lo que se hacía antes también era dar mate con leche, si no me equivoco. Claro, sí, sí, yo tomaba mate con leche. Mate de leche se Sí, decía. claro. Sí. En vez de agua se le colocaba leche bien caliente para que se fusionara con la hierba. Bueno, cuéntenme los tipos de mate que hay. En material, vamos a material. Sí, claro. Bueno, podemos tener calabaza, maderas, tienen que ser maderas duras, ¿no? Como Claro. algarrobo, roble, lapacho, caldén, palo santo, ¿no? Ujú. Cada una también tiene una impronta de sabor distinta. Puede ser la caña tacuara, Claro. como puede ser de guampa, ¿no? Como el Sí, de sí, cuerno, el por cuerno, decir, el sí, cuerno, sí. exactamente. De pezuña de vaca. La pezuña, sí, ese es común. llama muchísimo la atención. Sí, Y nos es preguntan, tremendo. ¿toman? No, es más bien con una cosa exótica, porque Claro. es la pata, ¿no? Sí, De sí. la pezuña de la vaca. Sí, sí. Eh, Yo tengo en casa, yo tengo una pequeña colección de mates y tengo una pezuña, pero nunca pude tomarme. No, creo que no debe haber alguna persona, Sí. pero no es algo que uno va con la pezuña, Con ¿no? la Como- pezuña, viste, es medio raro. Además tiene el pelo, no es lo más higiénico Claro. que uno pueda. Yo tengo de hueso, no es hueso, es no sé cómo se De llama. asta. De asta, sí, sí. Bueno, después uno tiene ya, ¿no? Como más antiguo, que ahora volvieron un poco los enlosados, que eran más típicos de la Claro, abuela, sí. con el asa, porque que no, Sí. más vale que tenga asa. Sí. Bueno, ya ahí tenemos un poco más modernos, ¿no? Pueden ser cerámica, Claro. vidrio, Sí. hoy tenemos plástico, silicona, acero Sí. inoxidable. También del material de telgopol, los termitos que se usan con yerba inclusive. Claro, como Claro, como para solucionar como un el que te viaje. olvidaste, Claro. el que viene ya listo. sí. Claro, ya listo, sí, sí. Hay muchas variables. Sí. Y creo que uno de los detalles interesantes que uno puede mencionar es que vas a una estación de servicio y tenés termos gigantes con agua hirviendo Sí. o caliente para poder cargar tu termo y seguir tomando el mate. Total. ¿Cuáles son las actividades programadas en los próximos meses del museo? Bueno, creo que tenemos la Fundación Favaloro, Ujú. ahora que va a venir. Sí, tenemos un grupo bastante grande que vamos Claro. a estar recibiendo. Y bueno, también a partir de esto que dejó, obviamente, el Mundial, empiezan a como abrirse un montón de caminos de justamente nuevas ideas que surgen, ¿no? De descubrir, obviamente probar, a ver cómo se responde eso, pero Claro. ¿Y por qué con Favaloro? es como una cierta asociación de que, bueno, me parece, se empiezan a hacer como
vamos a llamarlo así, como talleres de la memoria, que justamente personas mayores con quizás algún tipo de dificultad en cuestiones de memoria, justamente hacer, en este caso, visitas guiadas, tratando de, justamente el mate, teniendo este símbolo, ¿no? De haber formado parte de la vida de esa persona, Claro. cosas que ayuden a conectar puntos con el pasado, a través de la infusión en este caso. Ya. Tiene que ver con patologías especiales, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, como una herramienta para... Claro, para justamente ejercitar y claro. tener que ir retrotraerse al pasado en este caso situando al mate. Obviamente pueden existir un montón de puntos donde uno puede ir al pasado, pero en este caso trabajarlo desde, como por poner un ejemplo, ¿qué mates tenían? ¿Con quién empezaron a tomar mate? Claro. ¿Y se acuerdan qué sabor? Y quién era muy caliente, ¿no? Como trabajar desde lo sensorial y ir hacia atrás en ese recuerdo. Claro. Qué interesante esto, ¿eh? Utilizar como herramienta para relacionar temas tan especiales como son el tema de la memoria, ¿no? El Alzheimer. Justamente estaba leyendo ayer o antes de ayer una nota que marcaba que se había logrado detener el avance, ¿no? Que no fuese tan rápido. Y uno de los temas que mencionaban era esto de los estímulos, que supongo que será una de las herramientas también que nosotros podemos posibilitar, así como hay terapias con animales, por ejemplo, Claro. ¿no? A lo mejor a través de los sabores, a través de los recuerdos, de la asociación de recuerdos, uno pueda encaminar una terapia interesante. ¿Otro tipo de visitas tienen ustedes? Tenemos tanto, bueno, esto que vos consultabas hace un ratito, escolares, ¿sí? Claro. Y obviamente dependiendo del nivel, de lo que es jardín de infantes, ¿no? Como un nivel inicial, un nivel primario y un nivel secundario. Entonces Claro. se abordan de distintas maneras. Quizás un nivel inicial, ¿no? O de jardín de infantes es quizás desde... Algo lúdico, diría. Desde lo lúdico, desde también, por ejemplo, pensar la historia como un cuento, ¿no? Hay un montón de leyendas de cómo los guaraníes aprenden, ¿no? O llegan a conocer a la yerba mate. Contame una. Por ejemplo, de la diosa Yací y Araí, que se le presenta, ellas se quieren... Perdón, vuelvo para atrás. Yací y Araí, dos diosas, ellas quieren probar o sentir qué es lo que es estar en un cuerpo humano, entonces lo logran hacer y se adentran a la selva y dentro de la selva las quiere atacar como un yaguareté en este caso. Sí. Y ellas como desconocimiento del mundo humano no sabían cómo defenderse y un cazador escondido las salva, ¿no? Claro. De justamente ser atacadas. Y gracias, ¿no? Como cuando ellas vuelven a su cuerpo, o en realidad no, a salir de su cuerpo y vuelven a ser diosas, Sí. en una forma de agradecimiento a este cazador guaraní, salva, claro. a este cazador guaraní que la salva, le revelan en un sueño que por qué tenía que utilizar o le señalan de alguna manera a la planta de yerba mate y como qué propiedades tenía y que justamente tenían que prestarle atención o empezarse a vincular con esa planta. Qué bueno, qué bueno. Y los chicos deben estar encantados, ¿no? Sí, y bueno, es una forma de entrar desde un cuento quizás, ¿no? Claro. De volverlo mejor contado que yo lo acabo de contar, pero... Estuvo perfecto. Pero bueno, estoy un poco nerviosa. Sí, además te sorprendí con la pregunta por ahí. Alexis, comentame cómo podríamos describir el museo. Y ya con eso vamos a ir terminando el programa. Bueno, el museo se describe ahora mismo como un espacio cultural en donde vos aprendés todo lo relacionado al mate, a la yerba mate y a todo su universo que lo representa. Contamos con, visitas guiadas por Juana y Marina. Contamos también con una pulpería, el mate bar, Claro. en donde los argentinos también pueden degustar el mate desde un lado más profundo,
que como decíamos no es tan simple como parece porque tiene un montón de cosas detrás. Y también, bueno, tenemos nuestro espacio de tiendas para que lleven un regalito, se lo personalizamos en el momento. Y también hay una exhibición muy importante de mates, ¿eh? La verdad que es muy interesante, tiene zonas muy lindas, muy especiales. Voy a ir a hacer una degustación un día de estos. Los voy a ir a visitar y me encantaría. ¿Y les convidan ustedes también bizcochitos de grasa o tortas fritas? Lo que haya se convida. Chipá también, mira. Claro. Si hay mate y no se animan a compartir, uno cerciora de que está sano y se comparte también. Claro que sí. Bueno, demos algunos datos. ¿Dónde está ubicado el museo? En Avenida Mayo 853. Y bueno, los horarios son de 9 de la mañana a 7 de la tarde todos los días. Bien. ¿Y las redes sociales? museodelmate.argentina es nuestro Instagram, ahí es donde estamos activos todo el tiempo. Y es nuestro canal principal para llegar a cualquier consulta. Bien. ¿Vos querés comentarnos cómo tienen que hacer para coordinar las visitas guiadas? Tanto lo que es visitas guiadas como degustaciones o las dos opciones se pueden comprar tanto directamente en la página web, desde el Instagram oficial del museo que recién comentaba Alexis, está el link, se pueden comprar previamente o se pueden adquirir directamente en boletería. En el momento, exactamente. Está muy bien señalizado, es muy agradable el ambiente, así que invitamos a todos a visitarlo y a contarnos después cómo fue la experiencia. Les agradezco, chicos, que nos hayan acompañado nuevamente. Nos debemos fotos, allá. Es verdad. Quedó pendiente el tema de las fotos, así que bueno, en estos días que tenga un ratito. Y de acuerdo al tema de mi mamá, que está complicada, me gustaría pasar y a ver si de una vez por todas las hacemos y las subimos a nuestra página web. Por supuesto que sí. A la página de YouTube, perdón. Les agradezco nuevamente y los esperamos a todos con estas visitas tan interesantes en el Museo del Mate. Nos vemos mañana a las 17 horas acá en el streaming de la UAI. Chau. Solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no